Bueno, hoy que tenemos este título, pero dentro de este título aproveché para poder enseñarles algunas otras cosas además de esta. Y sobre todo traía una pregunta que viene desde el fin de semana pasado, que quería hacerles. ¿Alguien sabe aquí, más o menos todos estudian arquitectura? No. Había alguien de otros lugares, ¿no? De paisaje, o bueno, relacionado con eso. ¿Urbanismo? ¿No hay nadie de urbanismo aquí? ¿De diseño industrial? ¿Alguien de diseño industrial aquí? ¿Nadie? Ah, están en consejo técnico. Bueno. A ver, ¿alguien sabe? Ando en busca de… ¿Alguien sabe dónde está la creatividad? ¿Alguien? Ando en busca de eso. ¿Alguien sabe dónde está la creatividad? Bueno, a ver, ¿alguien más? ¿Ya le encontraron aquí? Aquí dicen que todo el mundo anda preocupado con ser creativo. La curiosidad. A ver, ¿alguien más? En la naturaleza. En saber observar las cosas, el entorno. Ahí está la creatividad. ¿Aquí en la escuela está la creatividad? ¿No? ¿Sí? ¿En algún lugar en especial? ¿No? El otro día fui a un banco y después fui a una tienda y les hice la misma pregunta. Nadie me dijo que estaba en su lugar de trabajo, eso sí. Nadie me dijo que la creatividad o su creatividad de ellos estaba en el lugar donde trabajaban. Y sin embargo, la mayoría de los arquitectos se contratan, llegan a un taller, a una oficina, y los contratan por su creatividad o porque sean creativos. Y sin embargo, todo el mundo me dijo que en el lugar de trabajo no tienen la creatividad. Yo tengo 3 hijos. Uno de ellos algún día, cuando era más chico, me dijo que él era muy creativo cuando iba al baño, que ahí se le daban las mejores ideas. Otros dicen que en la regadera, otros dicen que venían manejando en tal lugar, ¿no? García Márquez era mucho de que decía que muchas de sus ideas le habían venido en lugares de ese tipo. Entonces, se ha vuelto un esquema, regresando a nuestra primera plática, de que una de mis preocupaciones era comunicarles a ustedes que nuestra forma mental, nuestra forma como estamos abordando los problemas y todo, está en contra de eso, ¿no? Yo veo aquí en la universidad a una serie de jóvenes con creatividad, porque creo más o menos, tengo una idea de dónde puede estar la creatividad, todos enclaustrados en unas cajas, ¿no? Dotando a ustedes como sus maestros, les dicen cómo debe de ser la creatividad. Y los veo a todos en la caja, con la mayoría que me han dejado ustedes ver, ¿no? Cumpliendo tanto unos como otros, aprendiendo unos de otros, y sin embargo, la creatividad olvidada. Les quiero decir que eso es uno de los más importantes preocupaciones de las empresas actuales. ¿No? En mi época por ahí alguien dijo que en la imaginación, había un lema cuando salimos
a manifestarnos que queríamos cambiar el sistema, había unos grandes anuncios de los jóvenes que decían la imaginación al poder, ¿no? Entonces, yo les hago una invitación a que reflexionen. La creatividad, yo creo, está en cada uno de ustedes si la dejan salir. Pero como poco a poco nos van diciendo qué hacer, cómo hacer y por qué hacer, acabamos estando en el lugar de la no creatividad. No obstante que todos los aquí presentes tengan grande voluntad de que toda la gente que esté en este salón sea creativo, para lo que se metieron en arquitectura, ¿no? Yo creo que por eso les atrajo arquitectura. Si fue para dibujar planos, nosotros dibujamos planos con grafos, nos manchábamos los dedos de tinta y hacíamos unas líneas tratando de hacerlas perfectas y todo, y eso es lo que más aprendí yo aquí en la escuela. Y sin embargo, la creatividad que está dentro de nosotros, posiblemente no aprendí aquí a sacarla, a saber dónde estaba y poderla. Yo tuve un maestro que me dijo, mira, la arquitectura se hace en el respirador. Tal cual me dijo. Y yo lo creí firmemente. Y pasaba horas en el respirador tratando que mi creatividad saliera. Porque me habían dicho que en el respirador salía de haber sabido lo que dice el compañero, que en la imaginación, Salamán ni me hubiera sentado en el respirador. Yo nunca vi a Luis Barragán sentado en un respirador, nunca, ¿no? Puede que Frank Lloyd Wright sí, pero entonces yo les hago una invitación a tener una iniciación a la creatividad. Actualmente hay nos invitaron la semana pasada a una muy avant-garde universidad de California, Sci University, que quiere decir Science Fiction University, que hace que los alumnos hagan cosas a manera muy locas, o como los de Google, que su oficina es totalmente una cosa como muy libre, ¿no? Donde no estamos unos sentados de un lado y el otro diciendo lo que se tiene que hacer del otro. Ese formato, a mí en lo particular, no me sienta cómodo. Yo estar aquí adentro de esta mesa aquí y ustedes por allá, yo diciendo cosas, ustedes escuchando porque tienen que cumplir con X o con Z, creo que eso es del pasado. Creo que eso no nos va a llevar a nada especialmente innovador ni creativo. Se los quería decir porque pues ya es hora de empezar a moverse para otro lado, ¿no? Y a los maestros, dentro de lo que yo modestamente les puedo decir, igual, ¿no? ¿Por qué no romper un poco las reglas, no? Yo subir otra vez y ver la Victoria de Samotracia, a la cual le tengo mucho respeto, y las cosas griegas, y ver tantas aulas con nombres de gentes del pasado para emular lo que hicieron, verdaderamente me tiene absolutamente agarrado del cuello, ¿no? Yo creo que ya llegó, bueno, las nuevas generaciones, vamos pensando diferente, vamos a aligerarnos el camino, vamos encontrando soluciones que no son las de siempre, ¿no? Yo aquí estaba en la escuela cuando vino el autogobierno, que según se decía, había los de la dirección y el autogobierno. Entonces lo de la dirección decían que era el atracogobierno, ¿no? Y de los autogobiernos que no querían seguir como estaban.
¿no? Yo afortunadamente ya está casi de salida y estaba más preocupado por cómo sobrevivir saliendo de la escuela que sobre lo que estaba pasando en esta escuela. Porque no se encontraba bien. A una escuela que fueron mis hijos, que se llamaba el Merici, y entonces se dividió en dos a la mitad de uno de los años, ¿no? Así los padres de un lado y los dos papás del otro lado, y dijeron, aquí la escuela se parte por la mitad, y nació otro que se llamaba el Tomás Moro, me acuerdo. Entonces quedó el Merici, el Tomás Moro, y curiosamente había arquitectos de los dos lados. Y varios arquitectos, uno de los cuales tienen libros aquí de él en la biblioteca. Entonces yo creo que ya llegó la hora de enfrentarnos a unas situaciones más creativas. No nomás porque tenga yo ganas o no, el país necesita otras tipo de mentalidad. ¿Cuánto han oído? ¿Cuánto de los que están aquí creen que se va a acabar la corrupción en México? Alcen la mano. Van a votar en 2018, ¿no? Por las dos alternativas que aparentemente son. Pero ¿por qué todo el mundo dice, analizan lo que debe ser y lo que no debe ser y no encontramos respuestas? ¿No? Porque es más fácil, pues, analizar, ver y quién sabe cuál es la solución para… He oído muchas críticas sobre México, de todos mis contemporáneos, he oído muchas críticas sobre México, algunas cualidades, pero respuestas claras y factibles de poder solucionar. Todos los comentaristas políticos dicen, bueno, pero a ver, vamos invitando aquí a los candidatos a que nos digan cómo le van a hacer. Ya todos estamos de acuerdo, pero ahora, ¿cómo le van a hacer? Bueno, entonces la creatividad yo creo que está dentro de uno mismo si la dejan salir, ¿no? Pero hay que quitarse, para dejar salir la creatividad, tienen que quitarse todo lo que traen encima. Además, la meditación es una buena solución, a la mera hacer enfrentar los problemas de otra manera, puede ser una buena actitud para mantenernos todos funcionando y con ilusión de que el futuro realmente pueda ser mejor para todos los que estamos aquí. Bueno, perdón, ya me desvié ampliamente de lo que quería, pero son comentarios al margen. Entonces vamos a ver aquí un poco la interacción entre arquitectura de paisaje, diseño de interiores y arquitectura. Más de lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que ahí yo voy a tocar algunos puntos de cómo hacer eso diferente o tratar de encontrar caminos diferentes a esa interacción que nos tienen a todos como encasillados, ¿no? A ver, los de urbanistas para allá, los paisajistas, ¿hay alguien de paisaje aquí? ¿Dónde está Alejandro? Allá, los paisajistas acá, pues como es la escuela, ¿no? Los urbanistas por allá, creo que está por allá, los paisajistas estaban antes por allá, también están para allá, ¿ahora están juntos? Okay. Y los arquitectos por acá, ¿no? Y los que no estudiaron arquitectura como Luis Barragán, pues quién sabe a dónde, ¿no? Entonces, yo creo que eso cada día se va a dar menos. Entonces, vamos a tocar ese tema más o menos rápido, algunos ejemplos de lo que puede ser y lo que yo creo que no debiera ser. Otra vez hablaron del deber ser. Y tres, un ejemplo de un proyecto que hicimos por hacerse en un futuro, que toca algunos temas que puede que no hemos tocado aquí. Eso es lo que vamos a tratar de cumplir en este tiempo. Voy a tratar de que no sea muy tedioso y que sea un poco más ameno, ¿no? Jebel Sifa se llama este proyecto
que fuimos al Golfo Pérsico a hacer. Nuestros clientes egipcios, si ven ahí, los Emiratos están en el norte, donde dice Abu Dhabi, y Omán es un pequeño país en la parte sur, pero que si lo ven en la latitud, estamos realmente en la latitud de México, ¿no? Entonces, tienen cosas sumamente similares en cuanto a clima, en cuanto al lugar, en cuanto a tradición. Ustedes saben que toda la parte española que llegó a México, mucho era árabe, ¿no? Seguramente ya saben todos, desde la teja, desde una cantidad de cosas que vienen del mundo árabe. Entonces, está en la misma latitud. Entonces, cuando llegamos a Omán, salvo el calor, los camellos, el idioma, algunas cosas del idioma diferentes, nos sentimos en casa y nos sentimos muy bien nosotros. Hablamos con los egipcios, que eran nuestros clientes, pero que estaban trabajando en Omán. Omán es un país pequeño que tiene alrededor de 5 millones de personas, dirigidos por un sultán muy simpático y muy simpático, que cuida o quiere hacer muy bien su país. Para mí es mi lugar favorito el Golfo Pérsico, ¿no? Todos los demás, los saudis son sumamente prepotentes, otros son muy corruptos, otros son de otra manera, pero Omán es un país muy agradable, su gente muy linda y nos sentimos muy bien de estar trabajando ahí. Aquí tienen lo que es Omán. Curiosamente, Omán es este país y tiene este puntito también de Omán, que es el que cierra lo que es el Golfo Pérsico, aquí que siempre se lo han peleado unos y otros. Irán está enfrente, aquí este es Pakistán, que está aquí enfrente, nos tocaba ver Pakistán, y aquí entraba, y como ustedes saben, toda esta parte del Medio Oriente es de mucho comerciante. Omán está en Yemen. Para los que sean arquitectos de corazón, si hay algún país que yo recomendaría que fueran los que estudian arquitectura, Yemen. Está pasando una terrible situación política, sociológica, pero no obstante, yo creo que es una verdadera ejercicio de arquitectura ir. Si hay algún pueblo en el mundo de arquitectos, es Yemen. Les aconsejo echarle un ojo y todo lo que se aprende. Saudi Arabia, posiblemente el desierto uno de los más secos, porque el desierto más seco del mundo está en Chile, curiosamente, que es el Salar de Atacama. Pero está en la latitud de los desiertos, y todo el viento que viene del océano Arábigo, que es todo pasa por aquí, deja en las montañas la humedad y ya pasa el verdadero viento seco. Aquí es plano, no hay ríos, no hay montañas casi, y estamos en ese sentido. Aquí nos tocó, este es Muscat, y 1 hora y media al sur de Muscat está este lugar que se llama Jebel Sifa. Siguiente. Estos son los pueblos de esa zona de Omán, ¿no? Nos había pedido el sultán, nos fueron a presentar, nosotros muy agradecidos. Aquí tienen todos sus sembrados, cada dueño de estos tiene una siembra que está aquí, unos tienen flores, otros tienen sorgo y algunas otras pasturas. Y este es el mundo y toda esta cordillera que separa Omán de todo Saudi Arabia, este mundo mineral atrás de todos estos pueblos.
Esta es la típica arquitectura omaní. Esto que ven ustedes aquí es para colgar las linternas de aceite con la que iluminaban, ¿no? Columnas aquí, arcos árabes por todos lados, pequeñas rendijas, y es el desierto. Sí, es arquitectura de tierra. Es arquitectura de tierra, sí, todo. Y este es uno de los pueblos. Aquí tienes todas las montañas secas, palmas de dátil, acá unas plataneras como oasis, y este es un aguaje, realmente un aguaje. Entonces, esto es parte de lo que fuimos a visitar. Está más o menos entre 45 a 50 grados a la sombra cuando íbamos aquí, y pues era difícil en ese sentido. Terrazas donde tenías el pasto, las datileras y los pueblos que tienen de piedra, pero todos forrados con el lodo. O sea, no obstante que sean de piedra, las forran con lodo. Entonces son pequeños bocetos que hizo gente en la oficina de los diferentes puntos donde a cada una nos llamó la atención qué es lo que podíamos sacar de ese lugar, ¿no? Inspiración para hacer una arquitectura que nos había encargado que tuviera ligas con la parte árabe. Entonces, en esta zona, a ver si me pasa el plan maestro y después regresamos a esto. Entonces, nuestro plan maestro, que era más o menos en 25 hectáreas, contemplaba un hotel con esta parte, que eran todos los cuartos. Aquí está el mar, esta era la salida a la playa. Aquí había, entonces, y toda esta zona que son villas y la parte inmobiliaria. La mayoría de los hoteles ha dejado de ser negocio el puro hotel, y actualmente la parte inmobiliaria del hotel es la que más les da ingreso, entonces todo esto se vuelve casas. A ver, ahora sí la maqueta, por favor. Entonces, empezamos a hacer los planes maestros. Esto va ahorita a la parte de arquitectura. Esta es una de las, posiblemente sacamos 7 alternativas de cómo acomodar en esta topografía el hotel, que aquí lo ven, con la parte de todos los servicios, el back of the house del hotel, que entraba aquí, y toda la zona de cuartos. Y empezamos a ver que hacer aquí un pequeño pueblo, como los que habíamos visto en Omán, era una parte acertada donde todos tuvieran vista hacia acá y muchos diálogos, cómo podíamos ver el mar. En ese sentido, y uno de los problemas que teníamos aquí era que la zona de las albercas y la zona de esparcimiento al frente de la playa, que aquí era la parte donde se podía salir, son unas dunas muy altas, muy protegidas por la parte ecológica de Omán. O sea, estos países han heredado mucho la infraestructura inglesa, entonces muchos de los reglamentos son muy duros y se conservan bastante bien. Esta es la parte del gimnasio, el spa, la alberca que está encerrada, el calar de nado, y era todo el spa que está aquí. Ir y venir y hacer el plan maestro, confrontarlo con los clientes, con el operador, con los dueños. Siguiente. Y aquí tienen una de las soluciones, y cada vez salía una solución, teníamos que regresar a verlo.
Ahora, en este caso, al arquitecto le tocó hacer el master plan, el plan maestro. Actualmente los planes maestros los están haciendo o los diseñadores urbanos o los diseñadores de paisaje. Por eso los habrán unido. Entonces, ya al arquitecto le dan de hacer, ubican el producto donde tiene que estar y el arquitecto se mete a hacer ese edificio propiamente dicho, ¿no? O sea, en toda esta, que podríamos decir, todo este concierto, intervienen tres disciplinas pues, fundamentales, que es la parte del paisaje, el master plan, el plan maestro general, que normalmente no se lo dan al arquitecto, porque dicen que no aprendió, que no sabe, etcétera. Entonces el arquitecto se está volviendo como una parte parcial de todo un concierto, ¿no? De cómo va a ser. Antes de tener al arquitecto, tienen al master planner, al que hace los planes maestros, etcétera, y con él trabajan cómo va a ser el layout general del proyecto. Yo soy una gente que cree todavía en el liderazgo del arquitecto como tal, y actualmente cualquier arquitecto que se precie de poder encabezar un proyecto tiene que ser el director de la orquesta, ¿no? Tomando en cuenta que es una labor de equipo y meter a todos estos, ¿no? ¿Alguien me podría decir aquí, si todos los músicos tienen la partitura y se la saben, qué hace el director de orquesta? ¿Alguien sabe qué hace el director de orquesta en una orquesta? Porque todo el mundo está leyendo su partitura, ya se sabe la melodía. ¿Qué es lo que hace el director de la orquesta? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué dirige? Bueno, les quiero decir que en la partitura vienen cuándo entra, cuándo sale. Es más, si se fijan bien en una orquesta, casi no ven al director. Les recomiendo un TED Talk, ¿sí saben? De los directores de orquesta. Fíjate que sería bueno la siguiente vez que les enseñemos un pequeño partitura de qué hace el director de orquesta verdaderamente. Hay unos directores de orquesta que no hacen absolutamente nada, nada más le dan confianza a sus músicos. Es más, hay gente que nada más dirige con la mirada. Von Karajan no dirigía la orquesta, realmente. Con unos músicos de esa calidad, de ese nivel, realmente el director de orquesta, ¿qué hace? ¿No? ¿Qué hace? ¿Qué tanta creatividad le deja a sus músicos para intervenir en ese concierto? ¿No? Esa idea de que el director dice a qué horas y cómo y por qué, ¿no? Es exactamente lo que queremos combatir. Es más, la audiencia no participa, es profundamente pasiva en ese gran concierto que en determinado momento hay una, y la sacan muchas veces de ejemplo. Una es ¿en dónde? En Viena. En Viena la gente empieza a seguir la música con las manos, que es una de los valses de Strauss, o no me acuerdo, ok, se empieza a armar verdaderamente una emoción en la sala porque el público está participando en esta situación, no nomás escuchándolo, no nomás sintiendo esa parte. Y segundo, tiene que ver con la interpretación y el enfatizar, o sea, la creatividad del propio director, porque hay muchas interpretaciones y pueden variar de una a otra. Bueno, realmente lo que hace el director depende. ¿Qué tanto
forma la creatividad de la gente, qué tanto deja que ellos decidan, ¿no? Qué tanto él trata de estimular y conciliar, más que mandar. Entonces yo creo que el arquitecto, bueno, les saco de ejemplo eso, porque para hacer un plan maestro de estos, no es el arquitecto el que dice cómo va a ser todo. No, va a tratar que su equipo, este equipo que se formó, con todos los especialistas, dé lo mejor de sí mismo, cuando no diriges y cuando sí. Cuando dejas que surja una idea buena y seguirla, que a lo mejor no es la tuya, ¿no? Yo creo que tienes razón en eso. Pero ya es de un sistema participativo y en la siguiente plática que vamos a hacer el arquitecto del futuro, el que viene, ¿qué posición va a tomar el arquitecto frente a este concierto de elementos que se da entre la arquitectura de interiores, entre la arquitectura de paisaje, entre la estimulación, entre pensar a dónde vamos todos juntos, ¿no? Y creo que una de las mejores situaciones es ver cómo dirige la orquesta los diferentes directores, ¿no? Que es muy interesante. Hay uno de Leonard Bernstein, que es una dirección que nada más mueve él, mueve la cabeza con sus gestos, ¿no? Entonces, y otro que corrieron de la Scala de Milano porque quería mandar la orquesta. Entonces, bueno, no sé si sea bueno el símil, pero vamos para adelante porque si no ahí nos quedamos. Vámonos. Este es el que nosotros llegamos, nosotros por sí mismos, porque el paisajista de este proyecto llegó tarde, no lo habían contratado y a veces sucede así, y no les quedó de otra más que nosotros hiciéramos el plan maestro. Y por supuesto, tú ves que hay plantitas en todos lados, más o menos sin ton ni son, ¿no? Que no hay una idea específica. Entonces, cuando ya llegó nuestro paisajista, empezamos a trabajar sobre el plan maestro que nosotros teníamos, nos sentamos a tratar de hacer esta orquesta y este es el plano que él hizo en base a nuestro plan maestro. Una de las partes muy importantes es que todos los diseños interiores de los andadores, los diseños interiores del espacio exterior, que no nada más es la jardinería, a veces seguimos hablando de paisaje y creemos que son las plantas. Entonces, en este que nosotros hicimos la arquitectura, nosotros hicimos aquí con la arquitectura, y cuando llegas a hacer tus perspectivas, pues tienes que de alguna manera ponerle algún concepto de la zona exterior, ¿no? Entonces, en este caso, afortunadamente, hicimos clic con el paisajista y empezamos a decidir cómo se podía ver con estos, ¿no? Nosotros queríamos utilizar toda la parte de los exteriores, era muy lejos el mar de la parte del hotel, hacer este paseo con las palmeras, hacer una columnata interesante con esta parte de las palmeras y de alguna manera hicimos esta maqueta que estaba en la oficina, era tan grande que nada más hicimos esta parte intermedia que queríamos porque no podíamos traer este núcleo más cerca del mar, ¿no? Aquí la tienen, un poco la idea que nosotros teníamos de cómo queríamos que se viera desde el punto de vista paisaje. Igual aquí la parte interior, ¿no? Nosotros no estamos contratados para hacer el diseño de interiores, pero le habíamos planteado con estas ideas, estas vienen de la arquitectura omaní, ¿no? Esta parte para matizar la parte de la luz, y esto no sabíamos qué ponerle de candiles, entonces dije, bueno, pues vamos a hacer algo que maneje la luz desde el punto de vista vertical, y hasta ahí llegamos. Hay muchas veces que el equipo, tanto de paisaje como de diseño de interiores, no están de acuerdo con lo que el arquitecto está planteando.
Yo creo que la mayoría de los arquitectos no somos buenos interioristas, también creo eso. Son otras escalas y implica otro tipo de experiencia. Pero el manejar la orquesta de alguna manera unitaria, eso sí es uno de los logros que había que tener a la hora de interactuar. Entonces, más bien tenerlos de amigos que de enemigos, a los colaboradores de Nosotros no los escogimos, nos preguntaron, tenían varias opciones y los que deciden son el operador, el dueño, que es el que paga, y algunos otros más. Siguiente. Si ven, la foto interior, realmente lo que están viendo es el diseño de interiores y el diseño de paisaje. La arquitectura es un marco referencial ahí, bastante importante. Esta es la parte del lobby que queríamos. Y esta es la interpretación, cuando se la pasamos al paisajista, que platicamos, etcétera, etcétera. Modificamos algunas cosas, ¿no? Se siguió la idea de las palmeras, todos estuvimos de acuerdo. La parte de los árboles. Debo decir que este patio está encima de la parte de lo que le llaman el back of the house, la parte de servicios abajo. O sea que esto es vivo, abajo están cocinas, bodegas, toda una serie de elementos. Entonces, todas estas van a estar sembradas sobre losas y sobre espacios que tienen tierra puestos aquí y están fácil a 10 metros de altura del suelo real, ¿no? Están en un tercer piso, vamos a hacerlo así, ¿no? Entonces, este es el spa, que es esta parte de aquí, quería que lo vieran. Hombres y mujeres. El mundo árabe, ¿no? Salas de masaje, ¿no? Salón de belleza, salas de masaje dobles, sencillas, etcétera, etcétera, etcétera. Su alberca, hombres y mujeres. Y este es el hammam, muy importante. Este es cuño del mundo árabe, que es el baño de vapor. El baño de vapor, hombres y mujeres, allá es muy estricto la división, pero que el edificio podía funcionar si había más hombres que mujeres o menos o más, que tuviera esa flexibilidad. Tiene tantas salas de masaje porque la gente que hace los spas, y entre paréntesis, ¿alguien sabe qué quiere decir spa? Spa. ¿Han oído esa palabra? ¿De dónde viene? ¿Alguien? ¿Nada? Salute per aqua. Viene de los romanos. Salud a través del agua, ¿no? Eso es lo que quiere decir spa. En México había una gran tradición, no sé si se ha retomado o se ha perdido. Estaba Ixtapan de la Sal, La Caldera, San José Porrúa, una serie de baños termales, la época de Moctezuma, creo que había bastantes. Ya toda una tradición prehispánica que viene de México, maravilloso. Huaxtepec, que era de alguna manera, quería ir por ahí, maravilloso, pero se ha perdido. Ya tenemos spas muy elegantes que podían ser, y curiosamente el spa está tomando en pequeñas dosis una mexicanización, vamos a llamarle así, ¿no? Actualmente ya se usan con hierbas, bueno, el temazcal es uno, pues usan hierbas, el molcajete, te hacen los emplastes para la belleza, etcétera, de tanta planta que hay en México. Este es el carril de nado. Ya la alberca de natación ya se volvió carril de nado y las piscinas o las albercas ya hicieron para remojarse, realmente, o para jugar o para platicar. Entonces, en este caso, aquí tiene 2, 3 ideas un poco prehispánicas de encerrar, y más en el desierto. Fue una inspiración
de una serie de diseños que sacamos de los incas, ¿no? Que eran de tierra y que tienen unos murales maravillosos. Entonces lo hicimos con unos diseños de Omán y estamos muy orgullosos de haber hecho esta arquitectura con reverencia a las tradiciones omaníes. Este es nuestro spa, este es el hammam, que es el vapor con todo lo que entra aquí, que es como casi los baños de Pompeya, ¿no? De hace 2.000 a 3.000 años. Aquí tienes, hombres están de un lado, mujeres de otro, y este está funcionando con el vapor. Todos los relajamientos afuera, todos estos espacios son después de hacer el vapor o de hacer el baño o los masajes. Hay jardín y jardín. En esta zona, el agua que recuerda tan importante en el desierto y los jardines. Esta es la interpretación que dio el paisajista de cómo pues, debería funcionar el spa, ¿no? Entonces tuvimos varias pláticas. El dibujo es muy fácil de hacer y a veces nada más repiten plantitas, 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 pero el carácter aquí no está muy estudiado, ¿no? Están muy bonitas las presentaciones, ¿no? Y de alguna manera pues muy completas, pero realmente no estuvimos en muchas cosas de acuerdo. Entonces cuando el paisajista quiere hacer su labor, lo cual tiene todo el derecho del mundo, y nosotros le tenemos que opinar frente al cliente, ¿no? Ahí es un trabajo, no sé si sea mejor prevenir que remediar, juntarse antes con él y platicar, a veces se puede, a veces no, pero este es un esquema de lo que tenemos que trabajar con los paisajistas, ¿no? En cada uno. Entonces, este de aquí es la parte del fitness, ¿no? Curiosamente, todo el mundo que hace ejercicio, como ya no hacemos, platicamos el otro día, como ya no hacemos ejercicio, pues ahora tenemos edificios especializados para ir a hacer ejercicio, ¿no? Entonces, hacer este ejercicio que no hacemos a la hora de nuestra vida cotidiana. Los lugares exteriores y el paisaje, dice, bueno, pues una alberca, ¿qué tiene que ver con la jardinería, con las plantas, etcétera? Ya las plantas se metieron al agua y el agua se metió en los jardines, entonces hay todo uno, este es un carril de nado que está en medio y en todos estos rincones son bancas donde la gente puede sentarse con techo a comentar, a platicar, en todos lados. Y esto que le corresponde más a diseño de interiores, es todo un esquema de tiendas de campaña para que rentan los hoteles. Cada una de estas tiendas de campaña la rentan en $500 al día, para que tengan una idea de… Entonces tú rentas esto y tienes ahí tu televisión y tienes una serie de cosas en la zona de la alberca, ¿no? Aquí tienes nada más la zona de la alberca, lo que implica, lo que es, ¿no? La cantidad de albercas que en determinado momento se necesitan mantener frías en el verano y calientes en el invierno. No hay lugar posiblemente más caro que el desierto, en ese sentido. Este es un buen ejemplo de cómo el paisajista puede expresar todo en un corte, si está a buena escala, expresar todas las intenciones de diseño en cada uno de estos. No me voy a meter a opinar ni sobre la arquitectura, ni sobre sus elementos, pero lo que sí tiene muy bien explicado cada uno de estos elementos, que tiene su explicación abajo de qué cosas estoy viendo, tiene las dimensiones, todas en milímetros,
que es ya una regla internacional de hacer todas las dimensiones en milímetros, si están en sistema métrico, cómo están las dimensiones suficientemente explícitas para poder tomar decisiones a nivel del anteproyecto, ¿no? Y aquí una pequeña explicación de lo que está pasando. Normalmente estamos muy acostumbrados, lo que nos hemos encontrado, que nosotros hacemos esquemas y croquis, pero ya en nuestra oficina, croquis que no va acompañada de una explicación escrita, no nos está ayudando a hacer nuestro trabajo, ¿no? Aquí tienes ya todo un concepto de las albercas, de todo lo que está pasando en cada una de las zonas, inclusive está planteado las actividades que van en cada uno de ellos. Posiblemente no tienes el diseño de las sillas y de las tumbonas y de las mesas y de lo demás, pero sí hay una idea general, ¿no? Aquí están todos mezclados, el arquitecto en el layout general, el paisajista y el diseñador de interiores. Normalmente, actualmente, todas estas zonas están hechas por los que hacen el diseño de paisaje, ¿no? Quiere decir que en esto prácticamente el arquitecto no está involucrado, excepto que el arquitecto tome la decisión de ser el director de la orquesta. Aquí tienes todos los ejemplos de las plantas que se ven muy bonitas, pero el conjunto es el que cuenta finalmente del concepto, ¿no? Aquí hay, por ejemplo, algunas que están como ahí está la arquitectura y este es lo que el paisajista planteó y le tenía interés de lo que él vio que debería de tener y en este sentido, ¿no? Y como trabajaba yo creo que más rápido que nosotros, siempre entregaba unos croquis muy explícitos, explicativos, mientras nosotros hacíamos unos planos más técnicos, ¿no? Esta es la parte de las albercas con los acabados, qué quieren las albercas, de qué manera están todos los detalles de lo que hay aquí. Aquí están todas las especies y en qué lugares van de cada una de ellas, ¿no? ¿No estaba la perspectiva de los cuartos? Nosotros queríamos recordar aquí las tiendas de campaña en el desierto. Todas estas, igual de los Emiratos, vienen de tribus del desierto donde las tiendas de campaña las tiendas en la arena era su real hábitat, que eran nómadas, ¿no? A diferencia de estos pueblos que ya basados en la parte agrícola, pero los Emiratos, que están un poco más al norte, no tenían pueblos específicos. Entonces, aquí queríamos lograr esto y esto fue lo que arquitectónicamente planteamos que nos interesaría tener vegetación fuerte en medio del patio del acceso y casi nada de ahí. Estos son los cuartos que ya pasaron por diseño interiores, los layouts, ¿no? Ya pasaron por el operador, donde ajustamos medidas, hicimos, planteamos, etcétera, ¿no? Ese seguirá su caminar internamente con la gente de rebotando ideas, con una parte del operador, era Four Seasons, que es una de las cadenas hoteleras más prestigiadas del mundo, si no es que la más prestigiada, y la distancia que tiene que haber de la cama a la televisión, para el tamaño de la televisión, por qué tiene que llevar esto, por qué tiene que llevar lo otro, por qué tiene que llevar una mesita, qué tiene que llevar aquí afuera, cómo funciona según los estándares de ellos, baños, en este sentido, etcétera. Entonces nosotros hicimos, esta maqueta se hizo
para medir la luz que entraba en los cuartos. Un poco Four Seasons, enséñame la vestía. Cuando nosotros le enseñamos esto al operador, dijo, oye, ¿cómo puede ser que ustedes tengan cerrados estas ventanas? Nosotros queremos que nuestro cliente vea el paisaje, están en el mar y todo. Le dice, sí, pero es el desierto, ¿no? Entonces no creían que cerrando un poco las ventanas hubiera habido suficiente luz para las recámaras. Entonces regresamos a hacer la maqueta, ¿no? Y pudimos medir la luz que entrara en tantos y técnicamente les pudimos demostrar que sí era adecuado. Porque de otra manera era muy difícil convencerlos. Cuando no hay manera de convencer a una persona, Richard Neutra también era otro arquitecto, se iba mucho a lo técnico y era muy difícil que rebatirle esa parte, ¿no? Entonces aquí nosotros planteamos cómo nos gustaba tener la vegetación afuera o una intención. El agua en el desierto es muy cara, muy difícil, viene de desalinización, no hay pozos suficientes. Entonces se planteaba una idea de una vegetación que requería muy poca. Esta fue nuestra intervención por la perspectiva y esta fue la que el paisajista hizo de cómo consideraba que debería ser en esa misma esquina, ¿no? Otra vez la arena no nos asustaba aquí, estaba lejos del mar, pero no obstante tenía esa situación, no queríamos que hubiera madera, entonces esto se mandó a hacer unas muestras de tela que tuviera el color de la arena, que no se viera el polvo, y de alguna manera planteamos que estas podían ser, en vez de la madera, una solución para estas construcciones en el desierto, ¿no? Aquí que está la sombra, ¿no? Cada día es más importante los cuerpos de agua tener sombra. Aquí está toda la vegetación de las albercas que vienen. Y llegamos a un punto donde está el diseño de interiores. Les quería preguntar que si quieren un descanso rápido o le seguimos. ¿Le seguimos? Sale. Entonces, esta no tiene que ver con el del Golfo Pérsico, ahorita van a ver. Pásame uno de las que traemos de los decoradores de interiores. Más adelante, más, aquí. Este era uno de los que plantearon el mood, por ejemplo, del Four Seasons de Punta Mita, ¿no? Si ustedes ven este espacio, se parece a esas tiendas que están llenas de muebles, ¿sí? No sé, Dico, no le hago propaganda a nadie, pero esas que salen que tienen muchos, o como esas tiendas de colchones, y llenas, ¿no? Entonces, aquí ya no queda absolutamente ningún espacio libre, ¿no? Entre tanto elemento. Entonces, uno de los puntos que los diseñadores de interiores, o sea, las 3 reglas de dedo para el diseño de interiores: 1, hablar con ellos el concepto y que estén de acuerdo en el concepto. 2, que menos es más, aunque sea muy trillado, pero que no necesitamos llenar el espacio. El espacio tiene su cualidad. Nosotros arquitectos que venimos de que la arquitectura es el espacio, ¿no?, que está entre los muros y preocupados por el espacio, viene algún diseñador de interiores, que mal llamados decoradores, ¿no?, a decorar tu espacio que tanto trabajo te costó y llenarlo de
muebles que son utilitarios y muchos de ellos tienen grandes razones de ser. Pero hay también una necesidad de que todo el mundo se quiere realizar. El arquitecto se quiere realizar, el diseñador de interiores y el paisajista. Y si eso entra en conflicto y en competencia, señores, van a acabar con verdaderamente una masificación de elementos muy grande, ¿no? Entonces aquí tienen todo un elemento donde pues, la arquitectura aquí ya, si tuviera alguna cualidad, ya no se perdió o perdió total sentido, ¿no? ¿No? Los ven aquí, estos. Ahora regresamos. Entonces, este es un diseño de interiores combinado con la arquitectura, hecho por el mismo equipo, digamos, ¿no? Además, no tenemos muchos elementos de dónde sacar, pero consideramos que se integra bastante bien en esta arquitectura, entendiendo qué es esta arquitectura y no poniéndole más de lo que necesita. Este es una especie de disco que hicimos en un lugar, en una casa, que el cliente le puso el bebedero, cosa que era bastante lógico, y nosotros le dibujamos estos peces que vienen de un diseño prehispánico, donde siempre sacamos a uno que es el que no va con el conjunto, ¿no? El que va haciendo los elementos a la contraria de todo el mundo, el que va cuestionando. Digamos, el arquitecto de todos ellos debería ser ese. Aquí hay cosas interesantes. Decoración, el piso está hecho de piedra de la playa, porque estos espacios son abiertos, entonces se mete el cangrejo, la lagartija, etcétera. Este de aquí, Santa María del Cobre, lleno de puntitos con una serie de focos que da como sol. Todo cosas que no se oxiden, porque la oxidación es terrible junto al mar, ¿no? Entonces, en este caso se trabajó mucho para tener elementos que fueran de acuerdo a lo que queríamos hacer de la vida junto al mar, ¿no? Igual aquí otros de aquí. Esta, por ejemplo, esta estancia tiene aquí este elemento que es como la luna, enfrente está otro dorado que es el sol, y de alguna manera estamos dejando que la arquitectura hable por sí misma, que sea parte de los elementos decorativos de la casa, ¿no? Entonces siempre estamos muy conscientes de hacer de estos elementos decorativos de la casa, ¿no? Y que la arquitectura se sienta integrada con lo que está pasando en las partes de adentro, ¿no? Aquí tenemos diferentes, y esto lo trabajamos con varios diseñadores de interiores, ¿no? Pero que entendían que había que de alguna manera hacer juego con la arquitectura, hacerle un acompañamiento adecuado, la arquitectura al diseño de interiores, el diseño de interiores a la arquitectura. En este caso, los diseñadores de interiores, en este caso específico, aquí hay dos, esta es una y esta es otra, es de la misma casa. Tenía tanta necesidad el diseñador de interiores de poner una idea que traía atrás, que en un muro que no necesitaba porque tenía toda esta chimenea enorme, con una especie de esgrafiado aquí, sin embargo llenó aquí, si alcanzan a ver, tiene todos unos elementos de madera que son de telar de cintura y una especie de remos. Tenía tanta necesidad de poner su diseño que ocupó esa parte del muro, ¿no? Entonces no hubo manera de convencer que ahí no iba, no necesitaba eso la casa, y eso fue porque posiblemente no lo comentamos antes. Y nos dijeron muy claro
que no les gustaba hacer diseño para nuestras casas porque no dejábamos espacio para que el diseñador de interiores se pudiera explayar como quisiera. Entonces, a veces con la arquitectura queremos que siga, tenemos que escoger colaboradores que entiendan y que sean unos para eso. Aquí tienen otro que es así, esta columna pues no necesitaba nada, yo arquitecto, sin embargo le puse una escalera llena de sombreros, todo eso, donde ya el elemento estructural pues ya no se siente, ¿no? Entonces eso es el trabajo que hay que hacer de varios, ¿no? Este fue otro en Punta Mita que hicimos junto a la playa, es un restaurante donde creo que fue bastante bien logrado el bar lo hizo esta diseñadora, que tiene toda esta especie de translúcido, cosas de vidrio colgando aquí. Era de tal peso esto que tuvimos que reforzar toda la estructura de arriba, que no estaba contemplado, pero son elementos que suceden. Y pues muy sencillo, ligero, hubo que doblar unas vigas cis para que dieran todas estas curvas. Posiblemente de haber tenido más tiempo hubiéramos hecho una estructura más interesante. Pero los costos pesan. ¿Listo? Ok. Este fue un experimento que se lo quisimos traer, que aunque salgan elementos de paisaje y arquitectura, es algo que yo creo que puede interesarles ver, ¿no? Entonces, Chalacatepec está entre Manzanillo y Puerto Vallarta, más o menos más hacia Puerto Vallarta. Es una bahía junto con un estero bastante grande. Aquella montaña que ven allá y unos cerros al fondo, esta punta es Cabo Corrientes, ¿no? Cabo Corrientes está en el litoral del Pacífico y es la puntita donde hace Bahía de Banderas. Es un pico que le sale a México en ese sentido. Unas playas largas, fuertes, dando a mar abierto. Y fue la presentación que hicimos hace poco tiempo del proyecto. Aquí aprendimos que las ideas es mejor una a la vez que llenar una lámina llena de información, ¿no? Y más que si la puedes mover, nos queda como una idea mucho más clara. Vámonos. Entre 35 y 55 años, en busca de experiencias sensoriales. ¿Qué es lo que sí queríamos que tuviera, ¿no? El proyecto? Entonces, nosotros queríamos arquitectura que de alguna manera se integrara al lugar. ¿Y qué es lo que no queríamos? Esto se da mucho en los desarrollos junto al mar en México. ¿Qué es lo que no queríamos de este proyecto? ¿No? Entonces, está cómo dividimos nuestra presentación. ¿Qué era el concepto de hacer una hacienda como imagen y hacer un pequeño pueblo de pescadores de los que ya existen ahí, ¿no? Y poderle, ¿qué elementos había tradicionales de esta arquitectura maravillosa? Que era una arquitectura industrial y social, ¿no? Yo creo que hay unos elementos, los cuerpos de agua, esta es minera, se usaba como elemento motriz para dar el ganado, ¿no? Es el volcán de Colima aquí.
con jardines específicos, el caballo como medio de transporte, como trabajo ganadero y de recreo, ¿no? Todos los tipos de haciendas que había o que hay, muchas de ellas, ¿no? ¿Y para qué son todos estos elementos que se nos hizo muy interesante? Entonces, en este asunto, el paisaje iba a estar conformado por la parte agrícola, ¿no? Ese fue nuestro planteamiento, les pareció muy interesante, de cómo hacer los cultivos de alguna manera que fueran funcionales, que tuvieran sentido y que de alguna manera le dieran toda una imagen a el concepto de lo que iba a suceder aquí. Estos son esquemas de lo que era la hacienda, tener una panadería, tener una serie de actividades donde la gente que fuera viera un hotel, es un hotel boutique, digamos, pequeño, para darle sentido a toda esta situación. Y otra vez aquí el paisaje está sacado de contexto separado de lo que es como un libro que hizo Charles Moore, que está muy bueno, donde están los cuerpos de agua, donde está toda la parte paisajística y ya unido cómo sucede. Creo que ese es una muy buena sistema, tenía un cerro atrás y estos elementos, aquí hay una serie de elementos, estos triángulos sacados de las pirámides de Uxmal, ¿no? Junto con los caballos, ¿no? Todos estos, los arcos, estas construcciones con cara, ¿no? Arcos rebajados, el arco manejado de otra manera, estos techos que son muy de las haciendas mineras que están por ahí, los techos de bóveda con sus nopales y sus elementos que poco a poco iban a dar todo un carácter a este lugar. Entonces, estos son especulaciones hacia cómo se iba a implantar, de qué manera, es una alternativa al que vieron, ¿no? Ahora, hablando del paisaje. El paisaje a mí me interesa muy específicamente porque es todo lo que sucede en el exterior de un edificio. Entonces, sacamos estas fotos de las fotos aéreas que se nos hicieron de una gran belleza, de cómo, ahora, estas están vistos del aéreo, pero van a ver otras fotos que están vistas, ¿no? Estos son pueblos de Jalisco, cómo todos esos esgrafiados, cómo la parte de estos elementos y cómo intervienen en el paisaje, ¿no? Cada uno de ellos se nos hizo un diseño, este es un camino de parotas para dar a los caminos sombra, estos son rosas moradas en algunos lugares y esto es muy interesante. Este es unos cultivos de trigo, lo ven aquí, con pasto y los olivos, que tienen muchos años, ¿no? ¿Cómo queríamos lograr? Este está hecho por un español, que a mí se me hace genial esta parte, cómo el cultivo lo integran a un concepto de paisaje. Entonces son viñedos que están sobre las plataformas, pasto que está en las vialidades y los cultivos de trigo que están en medio. Es muy fácil caer, especialmente para los de paisaje, que ahora todo el mundo quiere hacer jardines botánicos, cualquier jardín es bueno para hacer un jardín botánico. Si platican con los biólogos, les dirán porque es muy absurdo, ¿no? Que en cada jardín que queremos ser un jardín botánico, ¿no? Aquí está cómo se consideraba que estaba cada una de las áreas, ¿no? Los huertos, y cómo con los cultivos agrícolas se puede hacer todo un concepto de paisaje con la arquitectura. Cómo la parte de paisaje es toda nuestra, digamos, arquitectura exterior y todo el diseño interior es nuestra arquitectura interior.
Aquí hay unidad de materiales que se estaban planteando, cómo podían ser, etcétera. Ahora, ya no hay proyecto que no deba de ver el desarrollo sostenible, ¿no? Este está bastante bien explicado. Tuvimos un equipo que nos ayudó a plantear la parte del desarrollo sostenible. Y aquí lo tienen, la sostenibilidad ambiental, ¿no? De lo que es la parte de compatibilidad entre la actividad considerada y la preservación de la biodiversidad, etcétera, ¿no? Y cómo se entrelazan, y en ese entrelazado, cómo se van dando estos elementos. La sostenibilidad social y la sostenibilidad económica unida, ¿no? Aquí tienen, por ejemplo, las huertas solares, que cada día hay más, en esa zona, donde ya, igual que los huertos, casi están teniendo cada día más el mismo valor que los procesos naturales. Lo que se le llama ahora servicios ambientales, ¿no? La sombra, por ejemplo, y es algo que pueden vender la gente en las playas y en otros lugares, ¿no? Entonces estos pueblos de la costa del Istmo, estamos tratando de que ellos pueden tener un ingreso extra, ¿no? En tener la sombra ya como un elemento funcional que se está vendiendo en las playas para que se agencien un recurso las gentes de los lugares, ¿no? La experiencia, ¿no? El atardecer es una de las gentes porque la gente paga, dice aquí, por exaltar sus sentimientos y promover su espiritualidad. Ya todo es un negocio. Y el aprovisionamiento, ¿no? Ya esto manejado como conceptos, elementos dentro de la economía. Entonces, aquí tienen todo lo que nos ayudaron en todo lo que teníamos que ver en relación al proyecto, ¿no? Todos son muy elementales, pero en determinado momento, por ejemplo, este es interesante, un poquito jalado los pelos, pero es un papalote que genera energía, ¿no? Y que además se puede ver, y todo esto que a pesar que en ciertos momentos nos parece del futuro, de juego, puede que sea parte de nuestro futuro, ¿no? Bueno, los techos verdes que ya todo el mundo conoce, aquí están los de Amatlán, la gente que fue, que no lo vio en pleno, pero ahí están. El transporte, que aquí tienen, y había que plantear un análisis del sitio porque se pensaba hacer un pueblo en esta parte, ¿no? Este es interesante, Punta Mita es un icono ahora en Vallarta porque ahí está el Hotel Four Seasons y es el high-end, el más caro desarrollo de la costa. Pero antes de Punta Mita, espérame tantito, antes, este es el pueblo que existía antes de hacer el hotel y este lugar. Luchamos nosotros como arquitecto que por favor lo dejaran, que era toda la historia del sitio, etcétera. Junto al mar era un pueblo de pescadores que no se dedicaban a la pesca, se dedicaban a los gallos. Entonces, en cada casa tenían todos estos gallos cubiertos con su costalito aquí para darle sombra, y solamente cuando en los gallos no había, se dedicaban a la pesca. Entonces, todo hecho de las mismas palmeras. Esta está hecha de palmas de coco, y cómo tenían todos los elementos, toda la incorporación de sus tecnologías en la época de la tele, de ese tipo de palmeras. Una maravilla de ejemplo de diseño, ¿no? Cómo hasta los troncos de las palmeras se veían de macetas. Bueno, no hubo manera de poderlo, pero queda como ejemplo de lo que puede ser un desarrollo junto
al mar. Entonces, cuando entramos a la parte del pueblo, ¿no?, empezamos a descubrir cómo podía ser un nuevo pueblo en la costa, ¿no? Cómo hacer su calle principal, qué elementos había y cuáles eran los conceptos que en determinado momento podíamos utilizar para que esto sucediera, ¿no? Entonces, ¿qué espacios? Y aquí nos dimos cuenta que el uso de los mismos espacios, ¿no?, en distintos horarios le daba mucho más intensidad a los lugares, ¿no? Tener muchos espacios para diferentes elementos aquí, ¿no? Que fuera un concepto claro, ¿no? Cómo se relaciona elementos de interiores con el exterior y cómo están interactuando constantemente, ¿no? Entonces, todos esos fueron parte de lo que generamos para poder crear, ¿no? Que tuviera mucha riqueza perceptiva, ¿no? A la vista, al olfato, al oído. Eso es muy importante en la arquitectura de paisaje. Actualmente, inclusive en las tiendas, se diseña hasta el perfume. ¿A qué va a oler la tienda, no? Había ejemplos como estos y otros que sacaron de los pintores y la gente empezó a hacer sus puertas de diferentes colores. Hicimos el plan maestro del pueblo con una plaza, con todas las diferentes actividades, ¿no? En esta plaza con su iglesia en el cerrito del fondo y de alguna manera empezamos en una manera muy incipiente cómo se podía empezar a iniciar un pueblo de pescadores alrededor de la costa y de qué manera podía crecer con las ideas y los conceptos de los habitantes, ¿no? Este es ya una gente que está en la plaza en la playa de Charcalatepec, que lo vimos con los paracaídas y todos estos elementos de qué actividades se podían dar. Las diferentes casas para la gente sacadas de sus mismos elementos. Entonces había casas de pescadores, casas de gente que fuera a trabajar allá. Y ha servido de antecedente del proyecto que estamos haciendo en Playa Grande, que ahora sí en vivo y en directo estamos enfrentando todas las veces, ¿no? Bueno, en términos generales, eso es lo que les trajimos hoy. Un poco rápido, pero pues casi estamos ahí. Si hubiera alguien que quisiera comentar de lo que estábamos hablando al principio, de lo de ahorita, o algo que les queda, tomando en cuenta que el 95% que lo dijimos se les va a olvidar para las 9 de la noche. Nos platicaras aquella experiencia en la Riviera Maya del concurso que hubo, en donde, bueno, nos llevaste a todos los asesores, pero desde el primer día casi, que antes de proponer cualquier cosa, pudimos vivir cada uno y en conjunto el espacio, en fin, una serie de cosas, pero desde el inicio, o sea, no como dijiste que llegó tarde, sino que qué importancia tiene eso y qué diferencia hace en la propuesta al final, ¿no? Bueno, yo creo que cuando los grupos de trabajo sí, sufren varios módulos, digamos, varias fases. Uno, el hecho que al principio son un grupo de trabajo, no un equipo.
¿qué es lo que se hace que se vuelve equipo? Un conjunto, digamos, a la hora de hacer un proyecto grande, tienes a todos los especialistas, ¿cómo haces para que eso funcione como equipo? Y uno de ellos es, tener el mismo lenguaje, entender que las palabras tienen un significado y que sea igual para todos. Y uno de los mejores sistemas es unirse frente al sitio y poder ver, antes de que nadie plantee nada de diseño, acercarse a ver qué es lo que el sitio le dice a uno, ¿no? ¿Qué es lo que la gente le dice a uno? Entonces lo que hicimos aquella vez del Shack fue nos juntamos allá a ver y disfrutar del lugar. Cómo pegaba el viento, cómo pegaba el sol. Inclusive creo que leímos poemas de Carlos Pellicer acerca del paisaje. O sea, todo un preámbulo, una manera de ver de lo que iba a venir sin todavía ni siquiera plantear qué soluciones podía haber en el lugar, sino partir de la base, pero sobre todo, además de ver propiamente el sitio, fue cómo nos relacionábamos entre las gentes del equipo. Que alguien sintiera como Alejandro que íbamos y yo, saber cómo pensaba él, cómo pensaba yo, cuál era nuestra dialéctica, nuestras maneras de debatir los elementos que estaban planteando, ¿no? Rápidamente uno ve otras cosas, le enseña a los demás y poco a poco se va formando, y yo creo que cuando regresamos con una idea como unificada de cómo podíamos intervenir y hacia dónde queríamos caminar. Entonces yo creo que eso es importante, un grupo de trabajo que se vuelve equipo y después a la mera hora un equipo de alto impacto, el que se pueda evaluar después propiamente de esta experiencia. Yo me acuerdo cosas que aprendí contigo, todos aprendimos de ambos, que decías que había uno que era como el sistema de la margarita, que cada uno iba poniendo ideas, una junto a otra, ninguna se desechaba, y que toda la suma de esas ideas formaban la flor al final de eso, ¿no? Yo creo que todos esos ejemplos son para mí me fueron muy útiles. De cualquier cosa aprendes si vas con las manos abiertas y los ojos a aprender del sitio y de las demás personas. Muchas veces, aunque las demás personas no sepan específicamente de una especialidad, sus preguntas son muy ilustrativas. Por ejemplo, yo las preguntas que le hago a los ingenieros hidráulicos, a los del riego, a los paisajistas, todos esos, aunque yo no sea un especialista en eso, mis propias preguntas les hacen a los demás enfrentarse de diferentes maneras a los problemas. Entonces yo creo que esa es una labor, pues básicamente de los arquitectos, que somos generalistas y no especialistas en algo, pero que podamos llevar a cabo una situación. A ti te quedó muy grabada esa experiencia, te tocó tus fibras importantes, y yo creo que eso vale la pena. Cualquier problema es bueno para caminar sobre esa parte. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, bueno, recuerdo específicamente una experiencia que fue y que tú nos dijiste, tenemos que meternos al mar, ver el atardecer, ver el terreno desde el mar, es decir, vivirlo de alguna manera u otra, pero no solamente vivirlo como tal, sino observar y vivir, ¿no? Que es esa parte sensorial en la que a veces con las prisas de que nos piden las cosas de un día para otro, no nos damos la oportunidad de poder sentir el sitio, además de otras cosas, ¿no? Y otra cosa que quisiera que comentaras también es que, bueno, eso fue un concurso que ganaste, y que al final yo recuerdo que hubo algo con lo que no estuviste de acuerdo y creo que renunciaste o algo así, ¿no? Pero si nos puedes contar esa experiencia, porque creo que es muy importante y tiene que ver con la ética, que es algo que actualmente pues no está muy
digamos, valora en el sentido, ¿no? El sentido ético de la profesión. Bueno, ¿cuál sería? Ya no recuerdo, pero… ¿Estabas de acuerdo con el sistema de cimentación que iba a tener repercusiones en el arrecife? Ah, sí, bueno, fue en ese concurso. Pero antes de lo que dijiste, hay una anécdota muy interesante con una gente que era secretario de Estado, que acaba de morir hace como 6 meses, 7 meses. No es ningún secreto, Fernando Solana, que fue secretario de Educación, director del Banco Nacional de México, un tipo muy culto, un tipo muy inteligente y que quería una casa en Cicatela. Entonces ya habíamos hecho las casas con todo cuidado, tratando de proteger lo más posible el paisaje. Y llegó él en avión privado y se baja el avión, se va directo. Se hacían 9 minutos, 10 minutos del aeropuerto Puerto Escondido a Cicatela. Ve, llega, camina en una terracita, son casas relativamente chicas. Camina para allá, camina para acá, y acostumbrado a hacer decisiones rápidas, como han de ser ahora todo el mundo. Dice, oye, está muy bien, pero 2 cosas me interesan. Uno, esta terraza está muy, muy chica. Y a mí me gusta caminar, entonces yo quiero doble. Y pago por ella, no me importa, pago por ella. Y 2, que ese árbol que me tapa, un árbol verde que estaba enfrente, una manzanilla bastante grande, enorme, me está tapando el paisaje. Entonces, si quitan eso y me hacen la terraza más grande, ya estoy puesto. Entonces, silencio. Entonces empezamos, estaba conmigo otro amigo mío. Decimos, oye Fernando, a ver, bueno, primero, ¿por qué no vamos a tomarnos un ceviche? Vamos a descansar, a que dejes todo inercia que trae uno en la ciudad, ¿no? Y pues vamos a tranquilizarnos, ¿no? Para no tomar decisiones ipso facto. Es uno de los problemas más graves de la gente que toma decisiones, que ni siquiera se da tiempo, como tú dices, de ver, de apreciar, de ver por qué las cosas pueden tener un sentido, de escuchar, ¿no? Ya hemos perdido el tiempo de escuchar a los demás. Entonces, ya nos tomamos eso y regresamos. El árbol verde que habíamos dejado en la manzanilla tapaba un poco la bahía de Puerto Escondido, pero no el atardecer y se veía muy, muy… Y era un árbol verde que en la época de secas, que todo se vuelve gris, era el único manchón verde maravilloso que estaba ahí. Pero la gente que estaba viendo, Fernando que estaba viendo eso, sentía que lo que tenía que ver era lo que estaba atrás, ¿no? Entonces yo le decía, Fernando, ese no te está tapando el paisaje, ese es parte del paisaje como tal. Es como si ves una montaña y dices, no, es que me está tapando lo que está atrás, ¿no? Pues mejor me muevo del lugar, pero no hago que quite eso. Y esto está hecho porque, mira, aquí hay unas rocas que no has visto y además estas plantas van a reverdecer y es un tamarindillo y 2 cuachalalás que te van a dar grandes satisfacciones apenas regrese la época de lluvias. No lo convencimos mucho. Sí tenía mi amigo que era el promotor, tenía necesidad de vender para seguir el proyecto. Y le dije, bueno, vamos haciendo un trato, Fernando. Tú vuelves a venir 2 veces más aquí, a ver este lugar. Si a la segunda vez que vengas estás convencido que ese árbol se tiene que ir y que esta terraza se tiene que aumentar, yo mismo agarro el hacha y me lo echo. Trato hecho, me dijo. Y nos fuimos a comer ahí con los albañiles, pero todo estaba en obra.
Y cumplió bastante bien, debo de reconocer, cumplió su cometido y en los siguientes 4 meses regresó 2 veces. Al final de la segunda vez llegó y me dice, Diego, tienes razón. Y compró la casa. Nos hicimos amigos hasta que él murió y hacía una reunión en diciembre siempre con una serie de gentes invitadas de todos niveles, clases y tipos, muy interesante gente. Le digo, oye, ¿qué es lo que te hace invitar a estas gentes que están aquí, que llegan siempre el 13 de diciembre, creo que así no me dice? Todos son gentes sensibles, inteligentes, por eso los he invitado. Entonces, le guardo mucha estimación y en su recuerdo, pues le digo esta anécdota que nos causó tanta risa. Y como esa anécdota hay muchas, del tiempo que nos damos para hacer las cosas, ¿no? Actualmente, desgraciadamente, todo lo queremos rápido, ¿no? Entonces hay que diseñar sistemas posiblemente para hacer eso más rápido, pero nunca claudicar en el sentido de hacer las decisiones que requieran el tiempo que necesitan. Tuvimos otro cliente, otra anécdota. Sir James Goldsmith, un agente muy importante a nivel de economía internacional, llegó, me habla un día, oye, me acaban de diagnosticar diabetes, quiero mi casa, quería una casa enorme, en 4 meses, porque ya me diagnosticaron diabetes, ya me voy a morir, entonces yo necesito lo antes posible tener mi casa. Bueno, le decía, oye, entre más pronto empezamos, más pronto vamos a terminar. Eso sí te lo aseguro, ¿no? Lo demás, pues quién sabe, ¿no? Además no quería ni un mosquito, ni un alacrán. Si no, empacaba y se iba. Entonces, era un tipo en su momento muy fuerte. Rentaba un avión de estos 787, esto y lo otro, que porque no le gustaba, era muy alto, andaba agachado, entonces quería moverse bien, y fue el que hizo un takeover, se llama cuando compras una empresa en la bolsa y la obtienes por las acciones. Entonces fue el más famoso. Si alguien vio Wall Street, esta película que se llama Wall Street, bueno, hay un personaje que representa a él. Vivía con 3 mujeres a la vez, ¿no? La señora 1, no, la señora 2, 3 y 4. La una se había muerto, que era por lo que se le puso al Hotel María Isabel. No sé si todavía existe el Hotel María Isabel. Todavía se llama así, ¿no? Entonces, con Jimmy Gold dice, si no, yo me voy de aquí. Si no está en 4 meses mi casa, yo me voy. Entonces le digo, mira Jimmy, le decían Jimmy, Sir James, ¿no? Pero Jimmy, oye, ¿tú qué opinarías que a tu esposa, ¿no? Como ya tienes diabetes y todo eso, que está esperando un hijo, le dices, oye, 9 meses, ni creas, lo quiero en 4. Pero muévete. Entonces se me queda viendo así raro, me dice, oye, pues que tienes la razón. Digo, hay cosas que se tardan eso para gestarse bien y que lleguen. Ahora, es igual que un bebé, se tarda 11 meses o 12, pues sale mal, ¿no? Sale raro. Y si tarda 7 o menos, también sale mal. La arquitectura tiene sus tiempos en las cosas que ustedes hacen. La profesión que escogieron tiene sus tiempos y sus momentos, entonces saber lo que se tarda un proyecto que esté cocido, no crudo ni sobrepasado. Hay arquitectos que ustedes conocen bien y les puedo dar ejemplos que se les van crudos los proyectos, o sea, salieron del horno antes de tiempo y lo ves en las obras, le faltó aquí, y otros que le hicieron demasiados cambios, demasiadas cosas que se echan a perder, tanto al principio como al final. Entonces hay un momento justo de las obras de arte donde pueden salir relativamente rápido. Hay ideas que salen en 3 minutos, hay ideas que se tardan 3 meses o más, ¿no? Entonces cualquier problema que ustedes tengan a la hora de proyectar, no se preocupen,
Si en determinado momento se tardan 3 minutos o 4 meses, no hay regla en ese sentido, pero más o menos de eso puede que sí tenga problemas el proyecto. Más o menos. ¿No? ¿Algo más que quería poner? No. A ver si tú te acuerdas. Tenía que ver con el sistema de cimentación que iban a utilizar y que los ingenieros insistían en un sistema que iba a romper, digamos, el equilibrio entre el agua salada y el agua dulce, porque estábamos justamente en la costa. Entonces, yo recuerdo que tú no estuviste de acuerdo y al final del día acabaste renunciando, a pesar de haber ganado. Y bueno, uno de los que les ganaste pues, fue Teodoro González de León. Entonces, esa fue, la verdad, una actitud ética admirable, ¿no? En ese sentido. Bueno, yo creo que no todo, tampoco no todo lo hace uno nada más por bien, también es la coyuntura, ¿no? Entonces yo quería ganar el concurso también y utilizaba, como el amor y la guerra dice que todo se vale, entonces elementos que en determinado momento me ayudaban a estar en la competencia. Pero por otro lado, yo sí creo que cualquier proyecto ya que implique arrasar con toda la vegetación, arrasar con todo el lugar, aunque te digan, no, pues se lo dejo como estaba, ya es un proyecto que en la oficina no tomamos, ¿no? Decimos, oye, vamos a ir a vender nuestra alma al diablo, a algo que no consideramos conveniente ni justo. Ahora, siempre tratamos de convencer, eso sí, siempre tratamos de convencer cuál es el camino, hacer equipo con el cliente y convencerlo que dejarlo es mejor. O si no, cambiar de terreno o cambiar de lugar. ¿Vale? Bueno, pues les agradezco mucho. ¿No?